6:43, la hora del cristalazo con Rafael Cardona. Hoy dedica su comentario al tema de la semana, que es la violencia generada en Jalisco, este estallido que se registra el fin de semana pasado y que, por obvias razones, ha provocado que el gobierno federal se vuelque en su atención en aquella entidad. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal, Primitivo? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. El asunto que habíamos comentado el viernes pasado, los términos en los cuales era fácilmente comprensible lo que ocurrió en Jalisco, debe tener, yo creo, dos puntos de análisis frente a los cuales el gobierno de la República ha reaccionado de manera armónica y de manera contundente. El primero es comprender esta acción desmesurada del cartel de la Nueva Generación de Jalisco como un desafío abierto al Estado. Esto ya no es un asunto en contra del gobierno, es un asunto en contra del Estado. Y es muy conveniente identificar o definir los campos en los que estamos hablando. Una cosa es la seguridad pública, otra cosa es la seguridad del gobierno y otra cosa es la seguridad del Estado. La seguridad del Estado tiene que ver con la conservación de la base general de existencia de un país y por consecuencia de un sistema. Y sabemos que el Estado es la suma del territorio, de sus habitantes y de lo que está encima en la operación de la vida de todos los que están allí. El Estado es la vigencia de las instituciones que le dan sentido a la vida pública. Son parte del Estado las universidades, son parte del Estado los poderes federales, son parte del Estado los estados de la Federación, son parte del Estado los habitantes del país, los mexicanos, todos. Esa suma es la que está poniendo en peligro a alguien que desafía a las fuerzas de seguridad del Estado. La diferencia entre los policías asesinados en la carretera de Puerto Vallarta y los soldados es que los policías no son fuerzas que tengan bajo su custodia y bajo su responsabilidad la defensa del país, en tanto que las Fuerzas Armadas sí tienen como razón fundamental de ser la defensa del país. Pero no todas las agresiones contra el país o contra el Estado provienen de fuera, en el sentido antiguo de las guerras entre enemigos, estaban unos de un lado y otros del otro lado de un río, o países fronterizos. Hoy las amenazas a la seguridad del Estado pueden surgir de adentro. Por eso es muy importante entender lo que el presidente dijo en relación con lo que está haciendo el Estado. Dice: los actos violentos del crimen organizado, lejos de frenar la acción del gobierno, fortalecen la determinación del Estado para hacer valer la ley en todo el territorio. Y allí están los elementos constitutivos del Estado: el territorio, las instituciones y el gobierno como conjunto de aparatos que permiten la operación de los intereses del Estado. Hoy la Comisión Permanente del Congreso externó un acuerdo de respaldar al presidente y al gobierno. Ayer el secretario de Gobernación nos dijo que este operativo jalisciense se mantiene y se fortalece. ¿Por qué viene esta respuesta tan unánime de todos los factores que pueden conformar una opinión? Primero, porque no creo que nadie en este país se pueda poner del lado, ni siquiera discursivamente o analíticamente, nadie se puede poner del lado del cartel de la Nueva Generación de Jalisco. No creo que haya nadie, excepto ellos. No creo tampoco que haya nadie que diga que la solución de este problema es la legalización de un mercado hoy ilegal. Sabemos que eso es ilusorio,
porque terminaríamos también legalizando el secuestro, el derecho de piso, el cobro clandestino de impuestos, la extorsión. Si creemos que eliminando la prohibición de lo prohibido vamos a hacer que lo prohibido se convierta en positivo, o estamos locos o estamos jugando a los intereses de otras entidades fuera de las entidades del país. Es no solamente absurdo, sino pueril. Es como decir, como el consumo del alcohol es legal, permitamos que la gente maneje borracho. Pues no. Pues no. Una cosa es lo legal y otra cosa es el uso. A ver, una cosa es lo ilegal y otra cosa es la otra cosa. Una Estamos cosa hablando es lo legal y otra cosa estamos es hablando de lo drogas. estamos Hablando de drogas sí, legales y de alcohol, drogas ilegales. ¿no? O sea, los accidentes carreteros ocasionados por los conductores ebrios no disminuyeron. Pero eso no quiere decir con que, la legalización del no alcohol. tenga que declararse ilegal el alcohol. No, pero no por declararlo legal deja de ser nocivo en algunos casos. Desde luego. Las drogas seguirán siendo nocivas como lo han sido prohibidas y sin prohibir. Cierto. Entonces no es por ahí por donde viene el debate. El debate viene porque la ilegalidad es una fuente de ingresos y lo que se debe combatir es la ilegalidad a través de la legalidad punitiva. Solamente, y ahora sí, y lástima que en otras ocasiones, pero este es el momento en el que se debe aplicar toda la fuerza del Estado, pero de a de veras, pero sin contemplaciones, sin complicidades y sin abusos en contra de los derechos humanos. Nadie pide que suelten una bomba atómica, pero lo que sí se pide es que si alguien suelta una bomba atómica o está utilizando armamento de contrabando, todo mundo creía que el clímax del contrabando era Rápido y Furioso o lo que pasa por las aduanas de las fábricas americanas de armamentos, lo que pasa por la frontera del norte. Pero ahora nos damos cuenta de que es un contrabando internacional, porque los misiles con los que tiraron el helicóptero militar los hacen en Rusia. ¿Cómo llegaron de Rusia a Guadalajara? No pudieron. Bueno, el crimen es un negocio transnacional en cualquier ramo. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que vigilar. Que todas estas ramificaciones de una organización reticular transnacional no den resultado en México. Este es el momento en el que este país tiene que fortalecer sus aduanas, este país tiene que fortalecer sus aeropuertos y sus puertos. Y recordemos que la privatización de las aduanas y la privatización de los puertos y la privatización de los aeropuertos no ha ido de la mano con el aumento de la seguridad. Eso de que te quiten el cinturón para subirte a un avión, eso no tiene nada que ver con la seguridad del Estado, ni siquiera con el combate al terrorismo, aunque te lo impongan las agencias de los Estados Unidos, que hoy ya pueden enviar a sus inspectores de aduanas armados a México. Estamos reforzando la seguridad de los Estados Unidos, en todo caso, pero no la seguridad de México. Y el problema de aquí es el problema de México, no el problema de allá. El problema de allá que lo resuelvan ellos, pero no que lo resuelvan desde nuestras fronteras y desde nuestros aeropuertos. Entonces, ahí tenemos que hacer todo un replanteamiento de a quién le hemos estado ayudando en su trabajo y hasta dónde la ayuda al trabajo de ellos, con todo y las iniciativas Mérida y todas estas cosas, no han ayudado al fortalecimiento de la seguridad del Estado y por consecuencia de la seguridad nacional y de la seguridad pública en este país. Yo creo que es el momento en que le tenemos que exigir al presidente que cumpla a cabalidad con lo que ha dicho en esta ocasión. No dar pasos atrás en el combate a la ilegalidad, no dar pasos atrás en el combate a la impunidad
y no olvidar cuál es el foco y el centro de atención que el gobierno mexicano debe tener en esta delicadísima materia, para cuya solución, al parecer, el ejército no tiene las herramientas jurídicas que necesita para operar con eficacia y sin estar todo el tiempo repegado contra la pared. Ese es un grave problema, porque ¿cuánto tiempo tiene el ejército en las calles? Pidiendo ¿Son una legislación... 8 años? Pues ¿10 años? Una legislación que le permita actuar, y que cuando algunos elementos del ejército cometan excesos, se les juzgue a ellos y no a la institución completa. Es correcto. Entonces, creo que el trabajo es importante, creo que hay que seguir adelante, y creo que es el momento de entender que no por estar en época electoral podemos hacer un uso parcial de esta información, y que de veras es el momento de que el gobierno replantee sus estrategias, endurezca su posición, capture a los responsables de este desafío, sí, porque es un axioma. No hay que ser Meineken para decir esto, ni tampoco hay que ser un sociólogo genial para entenderlo, pero no puede haber ninguna fuerza más fuerte que la fuerza del Estado. Así es. Y lo único que puede destruir al Estado es la mala operación del gobierno. Rafael Cardona, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Regresamos después de mensajes.